Petro, esta semana hubo noticia en torno no solamente a su campaña, a su aspiración presidencial, sino a su situación. Y vino nada más y nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas hablando sobre las sanciones que pesan en su contra, las sanciones disciplinarias, la inhabilidad que le fue impuesta por la Procuraduría. Traduzcámosle a los colombianos ese concepto de esa comisión. ¿Qué significa para su futuro político? Bueno, para mi futuro político está relativamente resuelto por decisiones judiciales colombianas, internas. Antes de esas recomendaciones. Antes de la CIDH yo no estoy inhabilitado, con o sin esas medidas, no lo estoy. No lo estoy porque la sanción del procurador fue suspendida por el magistrado Arenas en el Consejo de Estado. Y las sanciones... Perdón, la destitución. La destitución e inhabilidad por 15 años. Y la del Contralor, que son multas impagables, por la trapisonda que hizo de usar una ley que es para el Poder Judicial, que es la acción de repetición judicial, y que era lo que le daba esas multas tan altas, pero que no es de su competencia, entonces también se cayó la decisión. Fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, digamos, lo importante de la decisión de la CIDH es que en sus recomendaciones al gobierno, que el gobierno tiene que contestar en 2 meses, y ahí vuelvo a actuar. ¿Qué va a hacer usted? Dependiendo de su respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Los derechos políticos son elegir y ser elegido, se restringe por mayoría de edad, como lo hacemos nosotros, por nacionalidad, como lo hacemos nosotros, y dice, no se le pueden quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia judicial penal, es decir, porque cometió un delito. Porque fue condenado por un juez. Y lo condenó. Eso en Colombia no se ha aplicado. Lo que la CIDH llama al gobierno colombiano es a restituir la democracia. Porque esto es de la esencia de la democracia, aquí es donde debemos hilar más delgado. Si una autoridad administrativa, que depende de la política, que puede variar en un país, tiene la capacidad de quitarle derechos políticos a un ciudadano, autoridad administrativa, eso es una dictadura. Eso no es una democracia. Si el gobierno no acoge esas recomendaciones, ¿qué pasa en su campaña y qué efectos podría tener a nivel internacional ya en la Corte Interamericana? En mi campaña nada, porque yo no tengo ningún problema ni para ser candidato, ni para posesionarme si soy elegido, etc. El tema es que Colombia perdería en capacidad democrática. Si el gobierno no responde adecuadamente, se iniciaría un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sería un proceso formal. Que fallaría, sí, un proceso formal. Contra el Estado colombiano. Que ya tiene unos antecedentes, la sentencia de Leopoldo López. Exactamente lo mismo que me ocurrió a mí, le ocurrió al señor Leopoldo López en Venezuela siendo alcalde. ¿Cierto? Un contralor le puso una multa. Y usaron esa multa para impedirle después unas elecciones. Y no fue candidato. Esto lo pongo porque, claro, la CIDH dijo, el señor Leopoldo López tiene que tener sus derechos políticos porque un contralor, autoridad administrativa, no puede destituir un funcionario elegido. Debería ser con la misma vara. Bueno, doctor Petro, usted toca el tema de Venezuela y ya vamos a entrar a hablar de política. El uribismo, el expresidente Uribe y muchas personas en Colombia han dicho que la eventual llegada suya al poder implicaría la llegada del castrochavismo venezolano, el modelo de Venezuela, a Colombia. ¿Eso sería así? Sí, era lo mismo que decían con Gaitán, ¿no? Si usted repasa ahí la historia, para asustar, digamos, al electorado que cada vez creía más en Gaitán, entonces decían que Gaitán era comunista. Eso les fracasó, pero terminaron fue matando a Gaitán. Esos son miedos que se intentan crear y esos miedos tienen un objetivo político, que no se produzca un cambio en Colombia. Es decir, que los que han gobernado este país ya 2 siglos, hereditariamente incluso, con apellidos que se repiten, puedan seguir gobernándolo. En una situación tal, en este momento en que estos linajes, estas roscas políticas, ya son incapaces de gobernar. Y hay la paradoja y la gran contradicción. Chávez, digamos, hizo una promesa a su sociedad, digamos, una distribución social de la renta petrolera, que es de lo que viven los venezolanos,
El pueblo votó por él varias veces. Esa quedó incumplida. ¿En qué sentido? En que realmente no se puede construir una equidad social, una justicia social, en una economía que solo extrae petróleo, en una economía extractivista. Es el mismo Uribe, un poco antes Pastrana realmente, que es el que crea el Código Minero Nuevo, el que nos rige. Pero Uribe en sus 8 años y Santos en sus 8 años, son ya 20 años de un modelo que se parece al de Venezuela. Porque nos condujeron, mataron la economía del café, mataron nuestra agricultura de alimentos, nuestra balbuceante industria se vino a menos y se dedicó el país a extraer de huecos carbón y petróleo, lo mismo. Es decir, si le entiendo, lo interrumpo, doctor Petro, los que tanto critican el modelo chavista, dice usted en Colombia, son los que están haciendo lo hicieron. Entonces, dice usted. Nosotros aquí vemos estupefactos, sí, que no hay comida ya, ¿cierto? Es que toda la comida en Venezuela la importan, no la producen, la importan. Veamos aquí cuántos alimentos importamos nosotros. 13 millones de toneladas al año, cuando nosotros los producíamos. Toda la política económica colombiana consistió en los últimos 20 años en destruir agriculturas, destruir industrias y amarrarnos al dinero fácil, que ya no es el de la cocaína, porque también está ahí, ilegal, sino al dinero fácil del carbón y del petróleo. Y eso es lo que ha producido esta catarsis de corrupción. ¿Venezuela es corrupta? Sí, Colombia también. ¿Por qué? Porque el dinero fácil, tener economías que simplemente son rentistas, que sacan riquezas del mundo porque tenemos algo debajo de la tierra que no produjimos nosotros con nuestro cerebro ni con nuestro esfuerzo, y ganar de eso lo que genera son pillajes, pillajes que se pueden volver armados, ¿cierto? Entonces, el tema venezolano, ¿es un fracaso? Es un fracaso. ¿Qué propone usted? ¿Yo qué estoy proponiendo? Salirnos de la economía petrolera y carbonera en una transición, porque eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Hacia qué? Una nueva economía. Implica energías limpias, por obvia razón, cero carbón, cero petróleo, separarse de esas economías. Por eso la demanda del carbón se desplomó, por eso quienes apuestan a seguir manteniendo este país con el carbón y el petróleo lo invitan al suicidio, se desploma. Entonces nosotros tenemos que crear unas energías limpias. ¿Las tenemos? Sí, mejor que ningún otro país. El agua, que ya lo usamos, el sol. Esas son las energías limpias. Distintas del petróleo. Bueno, esas energías limpias, cuando se producen en el hogar, y este es el gran cambio fundamental, ya no son grandes empresas, usted cambia este techo que tenemos aquí lo invito, lo sugerimos aquí al canal, por paneles solares, usted produce aquí una energía eléctrica, ¿cierto? Con esas tecnologías le disminuye su factura, la que paga la empresa. Eso pasa en cualquier hogar. Disminuye el costo de la energía eléctrica. Si usted liga generación de energía eléctrica en el hogar con los nuevos modos de comunicación, redes, todo esto, y saberes, entonces el tema de la educación se nos volvió crucial. Usted puede lograr que millones de emprendedores y emprendedoras, sobre todo mujeres y jóvenes, aparezcan en el mercado nacional generando puestos de trabajo. ¿Cómo? Pues vamos a poner un ejemplo. Un cafetero con su finquita pequeña cambia su tejado, empieza a generar energía eléctrica, el Estado tiene que ayudarle, empieza a electrificar sus procesos de movilidad, etcétera, y tiene red, ¿cierto? Porque el mismo cable de energía eléctrica le trae las redes, todas las comunicacionales. Se asocia, y esta palabra es clave, se asocia con sus demás productores vecinos, etcétera, la región. Empieza a producir cero carbono, dejar de utilizar carbón y petróleo en cualquier proceso productivo. Y a través de las redes empiezan a vender sus productos cero carbono, no a la Federación de Cafeteros, al intermediario, o la cadena intermediaria, San Estreno, no, a los consumidores en el mundo, que cada vez son más, que quieren comprar productos cero carbono porque quieren salvar la vida de la planeta. La nueva economía, al utilizar redes, cerebro, equilibrios con la naturaleza a través de las energías limpias, trabajo en equipo, demanda una educación que debe tener y fundamentarse en el amor al saber, el amor a la naturaleza, el amor al trabajo en equipo. Es decir, debe educar en el trabajo en equipo, que es una de las grandes
falencias de la sociedad colombiana. Otra de las frases que se oyen sobre usted, y se lo digo directamente, doctor Gustavo, y es que muchos empresarios dicen, si Petro sube al poder, acaba con la empresa privada, como pasó en Venezuela. En el empresariado hay una diversidad. Hay un empresariado que se lleva sus capitales a los paraísos fiscales y no paga impuestos. En Colombia humana no se podrá transferir a paraísos fiscales. Y obviamente esos empresarios no serán muy amigos míos. ¿Qué empresarios van a ser amigos? Bueno, veamos, pero esos son unos empresarios, no son todos, y son los más poderosos los que hacen ese tipo de jugadas. Los empresarios que se llaman así, grandes poseedores de tierra, ¿serán amigos nuestros? ¿No? Quizás buscarán mantener esa posesión improductiva de la tierra, pero millones que quisieran ser empresarios, campesinos que quisieran volverse granjeros, es decir, tener para vivir dignamente, vivir, que eso también es una concepción empresarial, estarían con nosotros. En esa nueva economía, muchísimos, yo te digo, millones de empresarios y sobre todo empresarias y empresarios juveniles van a aparecer o van a crecer, van a querer este gobierno, pero otros, y sobre todo otros, no otras, que han vivido de privilegios rentísticos, eludiendo impuestos, sacando la plata a los paraísos fiscales, acaparando tierras sin producir, viviendo del pillaje del Estado, de las cosas públicas, pues esos no van a estar contentos porque la reforma les va a quitar ese tipo de privilegio, permitiendo una economía productiva, afincada en el saber y en los valores de la creación y la libertad humana. No va a haber estatización en su gobierno. Pero sí empoderamiento público. Y público no es solamente estatal, ¿cierto? Lo público tiene que ser valioso, respetado, sagrado, porque es la caja común de toda la sociedad colombiana. Doctor Gustavo Petro, ¿usted está detrás de la revocatoria del alcalde Peñalosa? Es una decisión ciudadana. Pero usted está detrás de eso. No, o su gente, son 500, sus seguidores. 500.000 firmas, ¿cierto? De lo que dice la registraduría, de 700.000. ¿Recogidas por gente que lo apoya a usted? No, incluso por rivales míos. ¿Quiénes? Pues Robledo, bueno, es candidato presidencial en otra línea. Pero ya vamos a hablar de Robledo con el tema de coaliciones. Germán Navas y mucha gente que no tiene nada que ver conmigo. Y yo mismo ni siquiera he firmado. Algunos analistas políticos dicen, doctor Petro, que el futuro de esa revocatoria es el trampolín de su campaña presidencial, no, el éxito o el al fracaso. Al contrario, mira, entre más dure Peñalosa gobernando, con todo el respeto, más me beneficio yo. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo de tal manera que prácticamente nos está dando la razón. ¿Cómo? O sea, paradójicamente, lo que ha generado es una reacción ciudadana, incluso mucho más amplia que la que me apoyó a mí en su momento, que empieza a valorar, por la negativa, digamos, comparando, empieza a valorar lo que hicimos. Empieza a darse cuenta de la importancia de los jardines infantiles, Cuando cierran los jardines infantiles nocturnos, la gente se da cuenta. O sea, sí es un trampolín para su campaña presidencial, el éxito o el futuro de la permanencia de él. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, el exalcalde de Bogotá y aspirante presidencial Gustavo Petro se ratificó en sus denuncias sobre el supuesto plan de Germán Vargas Lleras y el fiscal Martínez para armarle un proceso y enviarlo a la cárcel. ¿Qué pruebas tiene de sus denuncias? Aquí la segunda parte de la entrevista. Las FARC, a nivel político. Sí. La candidata ahora, la fórmula vicepresidencial de Timochenko, dijo, tenemos muchas coincidencias con Petro en temas de programa. ¿Usted le jalaría una coalición con las FARC? Mira, las FARC hunde su raíz en el estalinismo y el poder soviético. Y muere eso en el año 93. Y ahí vuelven y se transforman, ¿cierto? Sí. En vez de dejar las armas, como los habíamos invitado nosotros, nos dicen que somos traidores en ese momento. Bueno, y ellos pasan a una cosa muy difícil. Y es que efectivamente se empoderan militarmente, pero empiezan a financiarse de toda esta cadena económica de narcóticos. Pues sí, de narcotráfico. Pero ese camino ideológico, llamémoslo así, que es muy diferente al mío. Nosotros ganamos, dejamos las armas, ganamos las elecciones, ganamos la constituyente. La constituyente es poder soviético, pues algún sectario ultraderecha dirá que sí. La constituyente, la constitución de Colombia es un proyecto democrático. Yo tengo
dudas serias de que puedan interpretar las necesidades de la sociedad colombiana del hoy. Ajá. Los veo más anclados, ¿cierto?, a la retórica ideológica de un mundo que se acabó. Y se me asimila mucho a lo que está pasando en Venezuela. O sea, hay una retórica, ¿cierto? Entonces salen en marcha para conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre, pero es como una especie de discurso que encubre, en el fondo, una falta de capacidad para interpretar la realidad del hoy. O sea, no. No, pues no lo veo, no están aquí, ya tienen sus candidaturas. ¿Usted al acuerdo de paz le haría cambios? No, ese es un acuerdo ya firmado, nos guste o no nos guste, se respeta. Pero lo que vamos a hacer es la era de la paz. Ajá, sí, pero que ya no la explicó, doctor Petro. Pero el tema, por ejemplo, el tema polémico de que hagan política sin pasar primero por la JEP. No, es que la JEP, mire la paradoja. Entonces hay un agarrón de la vieja política, porque ¿cómo es posible que vayan a hacer política sin la JEP? Pero no aprueban la JEP. Y entonces... La culpa es del Congreso que no aprueba eso. No está aprobando la JEP. No, la JEP debe ser aprobada por el Congreso. La JEP determina quiénes de esos combatientes de todos los bandos pueden hacer política y quiénes por la gravedad de los delitos no. Pero es que si no la tenemos, estamos en un vacío que puede ser peligrosísimo. Esta semana usted dijo que Germán Vargas Lleras habría prácticamente dado la orden al fiscal general para que lo encarcele a usted. ¿Uno qué pruebas tiene para decir eso? Bueno, digamos, una acusación tan grave, tan delicada. Sí, y me reafirmo. ¿Se reafirma? Y me reafirmo. Pero ¿qué pruebas tiene, doctor Gustavo? Es decir, el señor Germán Vargas Lleras ha hecho una cosa que se llama entrismo en el Estado. ¿Cómo? Es decir, utilizar cargos públicos para fines políticos personales. Como candidato tiene el derecho de hacer su campaña, etcétera, y expresar sus ideas. Lo que no tiene derecho es de usar pedazos del espacio público, que es de todos y todas, en función de su estrategia personal, y peor si esos espacios tienen que ver con los derechos de las otras personas. Esos espacios son contralorías, que las tienen en muchas partes del país, y es una intromisión, una instrumentalización del Poder Judicial que es dañino en términos de democracia y de paz. Y lo ha logrado en la Corte Suprema de Justicia, lo ha logrado en vía Congreso, en parte de la Corte Constitucional, y lo ha logrado fundamentalmente en la Fiscalía y en las Contralorías. ¿Cómo es lo de la Fiscalía? Es que Néstor Humberto Martínez es de Cambio Radical, o sea, no es una alianza. Pero el hecho que haya tenido simpatías con Vargas Lleras, ¿cómo lo lleva usted a inferir que no son simpatías, son copartidarios, es ideólogo de Cambio Radical, es directivo de Cambio Radical. Lo puso en la terna Vargas Lleras, presionando a Santos para que le pusieran en la terna. Eso le costó que se fuera la señora Lorena de su gabinete, porque ella fue la primera en denunciar eso. El señor lo denunció porque el señor Néstor Humberto tenía unas relaciones comerciales muy estrechas con el señor Luis Carlos Sarmiento, y eso era problemático para la Fiscalía. Bueno, lo ponen ¿con qué? Con la votación en la Corte Suprema de Justicia, con una serie de personas, Leonidas Bustos, cuya magistrada auxiliar ya había hecho la sentencia que permitió el archivo del proceso de parapolítica de Germán Vargas Lleras. Allí es que aparece el señor Gustavo Moreno, cuyo hermano es candidato de Cambio Radical de Balón Cotrino, lo ponen como jefe de la unidad anticorrupción, pone el contralor distrital, que iba a ser Gustavo Moreno, no iba a ser personero, primero iba a ser contralor, después lo cambiaron hacia personero, después lo cambiaron hacia la unidad, etcétera. Es una toma de organismos que tenía una intención. O sea, ¿para qué lo hace? ¿Por el sueldo? Pero, doctor Gustavo... ¿Cuál es la directriz política? Pero esos son conclusiones suyas. Bueno, entonces siguen las evidencias. Entonces al señor Gustavo Moreno lo coge la justicia norteamericana con las manos en la masa, les descubre el pastel, lo conocemos todo, cuando lo van a capturar tiene en su carro el proceso preliminar contra Petro. ¿Cómo sabe usted eso? Porque ustedes lo publicaron. ¿Está el proceso contra... contra...? Mire usted el internet y entonces el informe del CTI que captura a Moreno dice que tenía en su carro y entonces ahí aparece el proceso... ¿Contra usted? Contra mí. ¿Proceso por qué? Por la compra de las acciones de TGI, es decir, la desprivatización de TGI, que para muchos es criminal.
pero políticamente, pero judicialmente ¿Usted no. ha preguntado en la fiscalía por ese proceso Bueno, en es que ya particular? me llevaron a Claro, pero digo, ¿ha preguntado de qué va ese proceso? Cambiaron el fiscal del caso mi proceso. Está en preliminares, ni siquiera es un proceso. Cuando se reúne Vargas Lleras con Martínez hace poco, que la ciudadanía los coge y los pone en redes, no nos dimos cuenta, hay una conversación ahí que el mismo fiscal comenta en su despacho, en sus oficinas, en la fiscalía, y se irradia el contenido de la discusión. ¿Qué reveló él en la Y fiscalía? varias gentes, que me reservo en este momento el nombre, pues no hay problema, varias gentes van y nos comunican. ¿Qué le dijo Ojo, usted? pilas Petro, porque lo que dijeron en esa reunión es que se expida una medida de aseguramiento contra usted. Por ese caso. Por el caso ese. Entonces, pues, lo primero que yo hago es volverlo público, porque esta es una cadena de acontecimientos, no es un solo hecho, no es un chisme. ¿Por qué venía trabajándose. ¿Por qué no el denuncia señor eso? Gustavo Moreno está en un principio de oportunidad fraudulento. Porque al señor Gustavo Moreno lo pone allí el señor fiscal general. Y el señor fiscal general le da un principio de oportunidad. ¿Eso es honesto? Y entonces el señor, de acuerdo a la, ¿Pero qué a es la lo ley, deshonesto ahí, según usted? pues que es arte y parte. Y un juez no puede ser arte y parte. Pero, es decir, la fiscalía es la que está llevando el proceso del señor Moreno. ¿Quién es el jefe de la fiscalía? Sí, pero ¿Y quién nombró al señor Moreno? es el fiscal. Ah, y entonces si se le pregunta al señor Moreno cuáles son las razones por las cuales están lo ponen en ese cargo que va a contestar Claro, el señor pero Moreno. usted hizo una denuncia. Es fraudulento porque no está bajo condiciones de decir la verdad, no tiene un juez natural. Ajá. Las razones por las cuales pusieron al señor Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción, que la sabe Moreno, implican al jefe, al que lo nombró, que es el que le otorga el principio de oportunidad. Es decir, eso no es un instrumento legal para saber la verdad, eso es un instrumento de chantaje. Usted mencionó a Gustavo Moreno como pieza clave de ese supuesto complot contra usted. ¿Por qué? ¿Él qué sabe de usted? O incluso llegó usted a decir que él intentó buscarlo a usted. Sí, ¿Para qué lo intentó buscar? Pues nunca pudimos saber porque entró el principio de oportunidad. ¿Cuándo Pero recibió sí, usted una señal, un mensaje de Moreno? Él buscó en la cárcel un abogado que había sido mi abogado y sabía que era mi abogado. ¿Y qué le mandó decir? No, lo que él quiso decirnos es más o menos, estoy temeroso de mi vida, me van a extraditar, yo quiero decir toda la verdad. ¿Sobre usted? Pero no fue extraditado, le dieron un principio de oportunidad, que es, diga lo que quiere la fiscalía que diga, unos beneficios jurídicos, y yo creo que no está diciendo toda la verdad. ¿Qué falta por El decir? chivo expiatorio son los magistrados de la Corte. La verdad es la instrumentalización política de la justicia que en primer lugar eliminó, congeló los procesos sobre parapolítica en Colombia, con todo lo que eso implica sobre la clase política tradicional. Y en segundo lugar, Petro. ¿Petro por qué? Porque es un candidato que está oponiéndose con mucha fuerza a la posibilidad de que el jefe político, tanto de Néstor Humberto como de Gustavo Moreno, sea presidente. ¿Usted cree que Colombia está preparada para un gobierno de izquierda? Yo no divido la política entre izquierda y derecha, sino entre política de la vida y política de la muerte. Y yo sí creo dicen que es de derecha y de sí, hay izquierdistas de la política de la muerte, los que exportan petróleo, y hay derechistas que pueden hacer una política de vida, los alcaldes que metieron el metro y el tranvía en Medellín. Entonces, yo sí creo que Colombia está preparada para una política de la vida en Colombia. Vivir y poder convivir en paz. La política de la vida es una tarea de paz.